página de P5.js y vemos que podemos aquí revisar la referencia de todos los métodos, todos los recursos que nos ofrece P5.js para que nosotros podamos ejecutar, probar y jugar a nuestro antojo y poder probar. Por ejemplo, shapes, lo básico aquí, si queremos por ejemplo definir o dibujar un rectángulo, esta es la forma, ¿no? Aquí incluso nos dan ejemplos de cómo dibujar un rectángulo. Entonces vamos a hacer eso. Y aquí inclusive detalla qué significa cada parámetro, ¿no? En inglés. Entonces si queremos por ejemplo dibujar el rectángulo, en sí esta función de P5 permite de 4 a más parámetros, siendo los 4 primeros los más básicos, y ahora les explico qué significa. Entonces va a ser los primeros dos x, y, y luego vamos a ponerle w y h, en la cual para que se dibuje un rectángulo tenemos que saber en dónde lo queremos poner, en qué posición va a iniciar, desde la esquina superior izquierda. Supongamos que lo queremos dibujar en la posición 10 en el eje X, y en el eje Y también en la posición 10, con un ancho de nuestro rectángulo de 50, y si queremos también un ancho igual de una altura igual de 50, entonces claro, dibujaremos un cuadrado. Lo voy a dibujar justamente aquí. Para que se dibuje esto tenemos que ponerlo después. Entonces aquí lo que está haciendo es este 10 de X, o mejor vamos a ponerle 30 en el eje Y. Vale, ahora se dibuja un poco más abajo. Es porque tomo de referencia desde la parte superior izquierda del canvas para dibujar. De aquí, desde ese punto se desplaza lo que ya hemos definido, 10 en la horizontal y 30 en la vertical, o en el eje Y. Y luego el ancho desde donde inicia, desde ese punto, a dibujarse el rectángulo. En este caso es un cuadrado. Si queremos ponerle más de ancho, aumentamos 100 más y eso es el resultado. ¿Y por qué no se dibujó antes cuando el código estaba así? Es porque en Processing, como ya les expliqué, el código se ejecuta de un orden, de arriba hacia abajo. Entonces aquí lo que habíamos mandado al programa es que primero dibuje el rectángulo, pero que luego me pinte todo el canvas, porque esta función de background es lo que llena todo el canvas de un color. Entonces, como lo ejecuté en ese orden es el que se va a mostrar. Pero si lo ejecutamos antes, entonces primero lo que va a hacer el código es primero va a pintar todo el lienzo y luego va a dibujar el rectángulo. Ya está. Ahora bien, pero este rectángulo, por ejemplo, si queremos ponerle otro color, pongamos negro. Entonces ejecutamos la función escribimos fill de llenar, y en este caso lo que se llena de un color el rectángulo. Y si queremos personalizar más este rectángulo por un color de los bordes, entonces definimos stroke color. Bueno, nos botó un error. Stroke color no es una función. A ver, vamos a ver a la referencia para verificar cuál es el nombre de la función. Vamos a escribir stroke. Está, no es stroke color, sino es
nada más stroke para poder definir el color del delineado o del borde. También podemos definir el ancho de, si no me equivoco, no es stroke width, weight de peso, stroke weight, y así ya le aumentamos un poco más de ancho a nuestro borde. Ven como cada vez se hace más ancho. Y bien, ya, y así por ejemplo podemos, mientras que vamos incursionando en esta biblioteca, vamos a llamarla así, de funciones, entonces podemos usar cualquier cosa en verdad. Vamos por lo más sencillo, circle, que son que aquí toma tres valores. Primero, los dos primeros definen tanto el X y el Y del centro del círculo, y el último sería el diámetro. Entonces aquí ponemos circle, lo ponemos no sé, en el punto 100 por 100 y de diámetro 50. Entonces, claro, ahí está. Y así podemos dibujar otras figuras geométricas. También podemos hacer puntos, líneas. Ok, ya siguiendo con hacer cosas poco más complejas en Processing o Py.js. Siguiendo con el ejemplo de los círculos, pues aquí lo que hemos hecho es ya dibujar un círculo con su centro en 100% y con el diámetro, ¿no? Tenemos este círculo. Ahora, como les comenté, Py.js ofrece un abanico de funciones que también ofrece no solo para dibujar, pero también para interactuar. Por ejemplo, aquí vemos como mientras el mouse pasa y se mueve por la imagen, pues la figura se actualiza y te da esta animación. Eso sucede, claro, aquí también se puede ver el código de cómo está hecho esto. Entonces esto también nos sirve para nosotros poder entender, simular, o sea, copiar, entenderlo y poder hacer nuestras propias modificaciones para hacer nuestros propios trabajos ya. Aquí lo que usa es una función que ofrece Py.js, que es la interacción con el mouse. Aquí lo que se hace es interactuar con el movimiento del mouse, pero en el eje horizontal. Entonces, si movemos, ¿no?, de manera horizontal, se produce esa animación o esa actualización en el renderizado de este trabajo. Pero si movemos de manera vertical, claro que no lo hago tan preciso, tan exacto, pero no cambia mucho. Y es porque justamente aquí utilizan lo que es la función mouseX, que es lo que causa esa interacción. Y aquí es lo que vamos a hacer, por ejemplo. Si usamos mouse X aquí y mouse, ya no X sino Y, que ahora va a leer en qué posición en el eje vertical, en el eje Y, se encuentra el cursor. Entonces son funciones que ya nos ofrecen, y que en el draw, al momento de dibujar, se va a actualizar el dibujado de este círculo en esa posición. Como estos son los dos primeros parámetros que dan que ubican al círculo, entonces si damos play, eso es lo que vamos a obtener, ¿no? Mientras pasamos el cursor, el círculo lo sigue. Es justamente por esta animación. Ahora bien, ¿qué pasa si el background lo colocamos aquí en setup y no en draw?
Bueno, lo que va a pasar es que va a dibujar el círculo y va a dejar los rastros, pero esto sucede porque en el draw ya no se, digamos que ya no se limpia el lienzo o el canvas con el color que le hemos asignado, sino simplemente dibuja el círculo y ya está, ya no actualizó el background. Entonces por eso es que podemos ver el rastro que se queda del anterior dibujo, porque el pintado en el canvas está en el setup y esto se ejecuta eh, la primera vez y solo una vez. Entonces si queremos, como ya hemos visto, darle un color, color entre rojo y verde que nos da una especie de amarillo. Aquí ya estamos pintando nuestro canvas, y una función tal vez más interesante es random, que random es una función de P5 que te permite claro, te da un número entre, si no le pasas un mínimo, por defecto, si no me equivoco, es 0, y el máximo es el que le pones, en este caso 255. Entonces coge un número en esa iteración de 0 a 255 y ese valor lo utiliza como parámetro para la función fill, que también la usamos, y esto lo implementamos por cada canal, ¿no? El rojo, el verde y el azul. Entonces, ¿qué nos da esto? Vamos a ver. Entonces vemos que se va iterando en cada color, y como el background ya no se actualiza, lo que podemos ver es cómo se deja el rastro del color anterior que se ha ejecutado. Bueno, esto claro y es más interesante que dibujar en rectángulos y círculos individualmente, pero claro. Y inclusive podemos ir un poco más y ya no dibujar con el mouse, sino que el mismo círculo se mueva por su propia cuenta. Vamos a hacer una simulación de un movimiento uniforme sobre el canvas. A ver. Entonces, para eso, sin embargo, vamos a tomar en cuenta otro tipo de dato que se puede guardar en JavaScript, que son los objetos. Si bien tenemos una variable que puede guardar un número, un texto, un booleano, una lista, también podemos guardar lo que sería un objeto. Y para entender que es un objeto, no es más que una caja más compleja que adentro tiene más datos, pero que se vinculan a un valor. Por ejemplo, que yo asigno una variable pelota, y esta pelota tiene características como por ejemplo tiene su diámetro, y le colocamos que es 10, tiene color, y el color es azul. Entonces un objeto se caracteriza porque adentro puedes tú definir los campos que tú quieras y asignarles un valor, ¿vale? Esto nos va a servir en un momento. Ahorita vamos a hacer lo que sería el movimiento rectilíneo. Vamos a usar variables para almacenar los datos, como por ejemplo la posición, porque claro, ahora que queremos hacer que se mueva el círculo como una pelota que se mueve por el canvas, entonces tenemos que tener el valor de su posición. Pongámosle que inicia en una posición en el eje X en 100 y en el eje Y también. Luego este círculo, esta pelota va a tener una velocidad a la cual se va a mover, entonces le ponemos 1 para hacerlo más sencillo, y una velocidad, claro, tanto en los ejes X como en el eje Y, ¿no?
Entonces vamos a colocar de nuevo esto, el background acá, para que limpie el canvas. Y ahora vamos a colocar las posiciones de círculo. Esto lo vamos a simplificar, vamos a poner que se pinte de negro y ya está. El mismo círculo, pero aún no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque nos falta actualizar su posición, y su posición va a estar condicionado por su velocidad, igualmente tanto en el eje X como en el eje Y. Este signo aquí, más igual, en verdad se traduce como, o la computadora le entiende como esto, como que el valor de X se actualiza con su mismo valor más o un añadido, que sea en este caso su velocidad. Esta es la versión más extendida, pero a manera para simplificar las líneas de código, se puede utilizar este símbolo. Si todo va bien, entonces se arranca y claro, ahora ya se empieza a mover la pelota. Vemos que claro, se va porque claro, el lienzo está entre 400 píxeles de ancho y de largo, entonces llega a un punto en que claro, excede y sigue su paso, pero ya no lo podemos ver porque ya está fuera del canvas. Tal vez aquí sería bueno que le pongamos unas restricciones, ¿verdad? Para que cuando llegue a su máximo cambie de dirección y continúe con su ruta, ¿no? Y la cosa que el círculo se mueva siempre dentro del canvas, o al menos que sea visible. Bien, esto lo hacemos como tenemos el ancho, los límites del lienzo y tenemos la posición de la pelota. Entonces lo que podemos hacer es hacer estas relaciones. Si, por ejemplo, si X ya excede o es mayor a el ancho, entonces vamos a modificar para que la velocidad ya no sea en esa dirección, sino sea en una dirección contraria. Entonces le ponemos el signo negativo. Y sí, tanto así como en el eje X, también en el eje Y vamos a validar esto. Entonces sí, corremos de nuevo nuestro código, vamos a ver si todo está bien. Claro, va a leer eso y va a modificar las velocidades, cosa que ya no va a incrementar, sino va a decrecer. Y eso se va a actualizar en el movimiento, en la dirección en la cual se mueve el círculo. Claro que no hemos puesto una validación cuando llegue a signos negativos, o bueno, cuando empieza a decrecer más allá del 0, ¿no? Entonces aquí no hay problema, actualizamos esto. Si aquí hemos puesto que si excede de 400, pero también podemos poner o para poner con el comentario, este símbolo significa o, y este símbolo de 2 ampersand significa y, para entender cómo es que la máquina traduce esto. Entonces ponemos, si es que X es mayor que 400 o que X sea menor que 0, porque ya cuando empieza a estar por esta región y empieza a decrecer más allá de 0, entonces aquí ya sucede esto, que le cambiamos de signo, y si está en menos con menos regresa a su signo positivo. Aquí igual vamos a poner o para el caso de Y también. Vamos a ver si se ejecuta esto. Vamos a hacerlo un poco más rápido, 3×3, para que vaya un poco más rápido. Es una multiplicación de la magnitud y ya está. Y hemos logrado que el círculo se dibuje dentro del canvas.
Ahora bien, esto lo podemos hacer un poco más interesante aplicando lo anterior, ya sea implementando los random para que me dibuje un círculo con multicolor. Inclusive si colocamos esto de nuevo aquí, podemos dibujar el rastro de lo que nos dibuja el círculo. Y bueno, ¿qué pasa si ya no queremos simplemente dibujar un círculo, sino varios? Podemos colocar otro círculo acá que puede tener otra posición x1 y x2, x1 y x2, y lo colocamos en otra posición, pero tenemos que también asignarles las mismas reglas para sus variables, ¿no? Ya que utiliza x1, podemos reutilizar la misma velocidad, no hay problema para este caso, y también asignamos las condiciones. Actualizamos aquí x1, x1 también, y2 y y2. Claro, pero aquí va a seguir las reglas de la misma velocidad del anterior. Entonces aquí colocamos sus propias velocidades, bx de 2 y by 2. Aquí también actualizamos y ya está. A ver, empezamos a correr. Y claro, ya empieza a dibujarse las rutas de los dos círculos. Ahora bien, si queremos inclusive colocar más círculos, claro que podríamos estar definiendo variable por variable, pero como ya había explicado, ¿no? Para evitar este proceso casi repetitivo, pues podemos usar los bucles como el for, y podemos hacer esto un poco más interesante, ya no solo dibujar 2 o 3 o 5, sino 100 círculos, y ya no va a ser tan engorroso como definir variable por variable, sino definiendo a través de datos más complejos y usando sobre todo el bucle for o while. En este caso podemos usar tranquilamente el for. Antes de eso había explicado esto de asignar a las variables otro tipo de dato que es objetos. Esto nos va ahorita a ser útil porque lo que vamos a hacer es, aparte de usar esos tipos de variables que es objetos, vamos a primero definir una variable en la cual vamos a guardar todos nuestros círculos a manera de una lista, porque vamos a querer tener no solo uno sino varios, y en el setup vamos a crear estos círculos. Ahora, ¿qué es lo esencial que tenemos que recuperar para dibujar tranquilamente nuestros círculos? Tenemos que tener datos como su posición. Aquí le podemos poner 100, en el y también 100, y sus velocidades. Y también en el by 100. Vale. Esto lo copiamos y pegamos en todos, y aquí tenemos ya que hemos añadido 3 objetos, 3 círculos. Podemos inclusive aquí variar mejor para que sea más distinto. Aquí ya no le ponemos velocidad de 100 sino de 1, aquí puede ser 2,
Este lo dejamos en 611, este en 21 y este en 31. Bien, ya podemos eliminar estas variables singulares y aquí también. Entonces hacemos el uso del for. Aquí adentro definimos nuestra variable que va a recorrer por todo el bucle. Siempre por convención no es necesario que definas como la letra y como la variable, pero siempre ha sido una misma técnica para definir esta variable, siempre con la letra i. Ahora bien, esto te tiene un máximo, un límite, que es el número de círculos que tenemos. Como hemos definido 3, le ponemos 3. Y aquí le definimos el incremento de esta variable, ¿no? Antes habíamos definido como i más 1. Bueno, el mismo valor más 1 incrementado en 1. Les había explicado anteriormente que también podemos usar esto, que esto significa lo mismo, pero inclusive aún podemos ahorrar más el tipeo. O sea, simplemente podemos colocar más, que esto no es, esto significa esto es el valor de i, se le aumenta en 1 y eso significa eso, más. Entonces ya tenemos el loop que va a recorrer 3 veces y esto lo hacemos por cada círculo. Entonces también, como hemos visto anteriormente, para acceder a un objeto dentro de esta lista abrimos de nuevo corchetes y usamos el i donde está el índice, la cual nos va a dar los valores de 0, 1 y 2 por los valores que se recorre en este loop, y justamente nos da los accesos a todas las posiciones del círculo en orden. Bien, entonces para dibujar un círculo usamos la función de pfayes y de nuestras variables círculos usamos sus valores, sus campos x de posición x y posición y. Y definimos un ancho de diámetro de 40 y esto lo pasamos acá. Lo que va a suceder es que si lo ponemos tal cual, simplemente va a dibujar los círculos. Y ven como uno se sobrepone sobre otro, es porque el orden también, en el for también hay un orden, siempre empezó desde el índice i de 0, luego pasó por el 1, luego pasó por el 2 y fue un orden también de dibujado de la función círculo. Entonces también es algo a tener en cuenta. Vale, si queremos darle el movimiento por cada uno, también tenemos que actualizar su valor de su posición por su misma velocidad de x. Igual para tanto como el eje x como el eje y. Claro. Ya está, solo que nos faltó justamente las restricciones de los límites del canvas. Entonces aquí lo ponemos. Si aquí validamos lo que ya habíamos hecho, ¿no? Si x es mayor a 400, pero en vez de 400 vamos a poner width, que también es una función o es una variable que ya nos provee pfayes, para que en vez de colocar el valor 400 colocamos width, y esto va a traducir o va a leer o va a traer, mejor dicho, el ancho del canvas.
igual, o si es que excede el ancho o si es que es menor a 0, entonces aquí sucede el cambio de, de signo para que se vaya en dirección contraria. Vemos. Igual pasa con el eje Y, solo que en vez del ancho ahora nos fijamos por su altura, aunque claro, en este caso no afecta porque es el mismo ancho y la altura, pero en casos en que sea distinto pues va a afectar. Aquí había puesto X, Y y ya estaba ahí. Entonces si lo hemos hecho bien, ahora ya podemos ver de que claro, ya nos escapan del canvas y inclusive cada uno está a una velocidad diferente, y eso ya es por los componentes de velocidad. Bien, ahora si queremos ponerles un color, si no me equivoco aquí, fill, que es lo que ya lo habíamos hecho, le colocamos un random para que nos cambie de color. Claro, ahora ya es un poco más interesante, y aún más si es que aquí ya no pintamos o limpiamos el canvas con el pintado del background, sino dejamos que se pinte solo la primera vez y ya se va viendo los rastros de los círculos. Algo más, un poco más interesante. Ahora, si queremos no solo, por ejemplo, dibujar 3 círculos sino más, también tendríamos que hacer esta función de push y modificar estos valores, pero también se puede, digamos por así decirlo, parametrizar esto colocando el número de círculos. Si yo quiero por ejemplo 5, entonces aquí inclusive puedo hacer otro loop para ya evitar el trabajo de estar haciendo estas funciones push. Defino otra vez y primero empezando desde 0, luego vuelvo a definir el límite máximo, que en este caso sería el número círculos, y el incrementador por 1. Aquí lo pasamos acá. Siempre va a tener una velocidad, claro, siempre va a tener una posición y una velocidad. Aquí podemos inclusive poner un random de 0 al ancho para que pueda empezar en cualquier en cualquier parte del canvas, igualmente para acá, pero inclusive vamos a restarle 1 por si acaso, para que no afecte en las reglas de los límites al momento de que se cambie de signo, para cambiar la dirección. Igual acá ya no empieza desde 0 sino 1 y del ancho menos 1. Aquí también, claro, podemos seleccionar una velocidad de 1 a 2. Aquí también, y con esto ya creo que ya estaría. Podemos prescindir de esas líneas. Y aquí en vez de 3 ahora le ponemos números círculos, para que en cada iteración ya actualice por cada una. A ver cómo va. Claro, aquí ya se va actualizando. Y si colocamos entre 3, o sea, que vaya de 1 a 3, y también una velocidad para probar. Inclusive podemos colocar desde -3 para que ya empiece con una orientación al inverso.
Claro, algunos se van hacia la izquierda o hacia arriba. Inclusive podemos añadir este número y ya no tenemos que escribir aquí más código, sino que esta manera de haber escrito nuestro script, nuestro código, hace que solamente cambiando la variable número de círculos ya nos permite pues aumentar el número de círculos sin tener que crear mucho código, y gracias también a la iteración de for, de bucle, y también de utilizar tipo de variable de objetos, ¿no? Que ya hace más fácil y hace más legible el entender qué componentes constituye un círculo, ¿no? Que es como es la posición, su ancho, su velocidad. Inclusive podemos aquí colocar otro campo más que defina nuestro círculo, como es la talla, y aquí puede ser un random también entre que puede ser 30 y 100. Nos olvidamos del diámetro y sería utilizamos el campo size de cada uno de esos círculos. ¿Cómo va? Claro, y es así como se van actualizando estos por su tamaño, ¿no? De manera aleatoria. Y así es como, aplicando conceptos de programación por validaciones de if, asignaciones de variables y de otros tipos de datos, lista, objetos, números y strings. En este caso no lo hemos usado en el caso de string, pero con esto ya podemos emplearlos para hacer nuestra lógica y hacer, por ejemplo, este tipo de trabajos. Y eso también de la mano con las funciones que ya nos provee Py.js, que es la función, por ejemplo, de fill para dibujar, random, que si tú defines entre un máximo y un mínimo, pues te da un valor aleatorio en ese intervalo, círculo para dibujar esta figura geométrica, y background para pintar, que el create canvas, que es como la inicialización de nuestro lienzo en donde dibujaremos, y ya está. Espero que se haya entendido al menos la parte fundamental de cómo poder, partiendo de lo básico que ya les he explicado. Entonces, con esto poder no solo quedarnos con este ejemplo, sino ver en estos casos, ¿no? Cómo es que funciona este tipo de trabajo, para poder aplicarlo, para poder modificar cómo queremos que sea, cómo podemos experimentar y así hacer cosas más interesantes. Por ejemplo, que si no me equivoco fue un ejemplo que ya había visto, en el cual ya se usa otras técnicas como ya no usas una figura geométrica como tal, sino tienes que dibujar los puntos específicos para armar esta figura que es un hexágono, y haces esta animación de iluminación o de transición, que te da también un efecto tal vez de profundidad. Entonces, nada, esto también se puede hacer.